abandonamos totalmente el modelo entidad-relación, porque el modelo relacional vamos a hacerlo transformando del modelo entidad-relación un diagrama al modelo relacional. Es decir, vamos haciendo transformaciones de un ejercicio a otro. La clase de hoy entonces es unidad 2, modelo relacional. Los objetivos son que podamos entender, comprender más que entender el modelo relacional de base de datos, identificar cuáles son los componentes que hacen a este modelo, diferenciar este modelo del modelo anterior que estuvimos viendo, que es el modelo conceptual entidad-relación. Este ya es el modelo relacional, parecido a su nombre, pero es otra cosa. Y tenemos como objetivo transformar un modelo entidad-relación al modelo relacional. El contenido propiamente es, pues, conceptualizar el modelo relacional, por qué usamos este modelo, cuáles son los elementos, cuáles son las reglas de conversión. Eso tenemos que entender hoy, voy a tratar de explicar, y después con ejemplos y con ejercicios siguientes ustedes tienen que poder hacer esa transformación o conversión. Y hoy ya haremos un primer ejercicio y se quedarán tareas. Empezamos. Como siempre, ustedes pueden hacer interrupciones en cualquier momento, pero tiene que ser a viva voz, y si alguien hace en el chat, le pido a Carmen, por favor, que me lea, porfa, ¿vale? Porque mientras hago la presentación no veo el chat. Sin problema, profe. Y voy a tratar de ir medio despacito para escuchar sus interrupciones. Con mucho gusto me interrumpen. De todas formas, les pido que no hagan preguntas que sean muy avanzadas para los que ya están trabajando en esto y eso. Intenten ponerse en la posición de sus compañeros, intenten aportar a la clase, dando ejemplos y cosas así, pero no salgan con algo que no estamos dando, no estamos diciendo, para no confundir nada más, ¿no? De a poco tenemos que ir construyendo el conocimiento de todos. El modelo relacional es un modelo de datos que describe la estructura de una base de datos, pero a nivel lógico, ¿ya? ¿Se acuerdan que había nivel de vista, nivel lógico y nivel físico, eh? Esto estamos hablando de un nivel lógico. Esto tiene que tener una lógica mucho más exacta, mucho más representativa que el modelo entidad-relación, que es todavía un nivel muy conceptual. Entonces, una base, acá ya hablamos luego de una base de datos relacional, que es un conjunto, que está basado entonces en un modelo relacional y es un conjunto de tablas. No debemos decir entidades, aquí ya hablamos de tablas. Y donde a cada tabla se le asigna un nombre exclusivo, es decir, no, en principio, según el modelo, los nombres son significativos y exclusivos, no deben repetirse, ¿no? Cada fila de una tabla, entonces ustedes imagínense una tabla es como una matriz, entonces la tabla tiene filas, voy a poner los dibujitos más adelante. Cada fila de una tabla representa una relación de un conjunto de relaciones o de un conjunto de valores. Cuando hablábamos del modelo entidad relacional, entidad-relación, siempre decíamos que una entidad era básicamente, cuando dibujábamos ese rectángulo, le decíamos conjunto de entidades o conjunto de relaciones, porque es como que la relación, desde el punto de vista matemático, son lo que componen cada entidad. Vamos a entender mejor con un ejemplo. Entonces, y por otro lado también podemos decir que es un repositorio compartido de datos donde los usuarios pueden recurrir a lenguajes de consulta, por ejemplo, SQL, que significa Structured Query Language, que es el lenguaje por el cual se accede a estos datos. Quedaremos en la unidad 3 y 4. El diseño de un esquema relacional o un diagrama relacional ya es el primer paso para la construcción de aplicaciones basadas en base de datos. Esto que vamos a ver ya es para construir
implementar una base de datos con una visión profesional. Ya no es solamente conceptual. Esto ya nos lleva a construir la base de datos. Y básicamente las aplicaciones se construyen otra vez considerando estas bases de datos, ¿verdad? Por esa definición. ¿Por qué este modelo y no otro? Por ejemplo, ustedes dirán, ustedes pueden encontrar en otros artículos que hay modelo jerárquico, modelo orientado a objetos, etcétera. ¿Y por qué aquí le damos tanta importancia al modelo relacional? Y básicamente a partir de ahora todas las clases van a ser este modelo relacional, porque es el principal modelo utilizado por las aplicaciones comerciales de procesamiento de datos y los sistemas de gestión de base de datos. Además, es un modelo bastante simple y con un muy fuerte fundamento teórico matemático. En ingeniería, por ejemplo, sí se da más los fundamentos matemáticos del modelo. Nosotros vamos a tratar de hacer más la parte aplicada, es decir, entender desde el punto de vista de aplicación. Pero esto tiene un muy fuerte teoría de conjunto, teoría matemática, teoría de relaciones, etcétera, que nosotros no vamos a desarrollar desde el punto de vista teórico. ¿Se acuerdan que también cuando conceptualizamos base de datos dijimos que la creación o el hecho de proponer este modelo fue un hito, ¿verdad?, en la evolución histórica de las bases de datos como tal. Entonces, esto ocurrió a finales de los años 60 y se fortaleció en los 70 y fue propuesto por Edgar Frank Cote, que murió en el 2003, según esto, y él fue una publicación científica en el IBM Research Report. Entonces, si ustedes googlean esto, van a encontrar estos fundamentos y cuáles son las reglas de este modelo. Nosotros vamos a avanzar rápidamente hacia los ejemplos. Algunos sistemas de gestores de base de datos relacionales, es decir, herramientas o tecnologías basadas en este modelo son Postgres, Oracle, SQL Server, MySQL, Informix y muchos otros. ¿Ya? Todas estas herramientas y la mayoría de las que ustedes van a encontrar comercialmente y van a usar en sus respectivos trabajos o proyectos van a estar basados en el modelo relacional, es decir, respetan este modelo. Inclusive hay toda una tendencia de llamarle a base de datos no SQL o no relacionales. Hubo toda una tendencia, pero cada vez más, otra vez están basados en el modelo relacional y simplemente son una abstracción del modelo. No es tan cierto que sean no SQL y no relacionales. ¿Cuáles son los componentes de este modelo? Del modelo relacional. Entonces, aquí tenemos que hablar de tablas, columnas, filas, claves, restricciones y dominios. Esto ya nos suena a nosotros cuando hablamos de claves, dominios, etc. Solamente aquí tienen ya una mayor importancia y las claves también. No puede existir una tabla relacional sin clave. No existe. No es relacional si no lo tiene. Ya hablamos de restricciones, de integridad, de restricciones, si aceptan nulos o no. Y cuando hablamos de dominios, aquí hablamos de cuáles son los tipos de datos. Y aquí ya se especifican. No era así en el modelo entidad-relación, ¿se acuerdan? Y hablamos de tablas, hablamos de columnas en vez de atributos. Ojo, cuando hablamos de tablas estamos diciendo el equivalente a entidades. Cuando hablamos de columnas es el equivalente a atributos y las filas son los valores que toman esos, ¿verdad? El conjunto de valores que toman esos atributos relacionados a una relación que sería una tupla o una fila, es decir, un registro también se le dice. ¿Cuáles son otros nombres, Carmen? Seguramente vamos a decir otros nombres de columna, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿cómo solemos llamarle también? Campos. Campos, ¿verdad? Se usa mucho campos, ¿verdad? Y filas, tuplas, ¿verdad? Que usamos muy poco en el día a día, ¿verdad?
Es más conceptual eso. Cuando lees, encontrás tupla, o sea, la definición, pero generalmente decimos filas o registros, ¿verdad? Filas o registros, sí. Sí. Y cuando hablamos de claves, nosotros solamente vimos claves primarias, ¿se acuerdan? Claves primarias y subrayamos. Acá vamos a hablar de claves primarias, que es PK, Primary Key del inglés. Puse entre paréntesis ahí luego porque eso vamos a hablar mucho. Y FK significa Foreign Key. Esto vamos a ejemplificar. Y las restricciones están más relacionadas a qué valores puedo cargar independientemente al dominio, ¿verdad? Qué, cuáles son las reglas que aplico, por ejemplo. Y aquí, un ejemplo. Considérese, acá ya no dice la entidad, considérese la tabla clientes. Entonces, hice yo un dibujito, esto está dibujado en Excel realmente, esto no es una tabla desde el punto de vista de base de datos. Yo dibujé en Excel, pero solamente para ejemplificar, o en Word parece lo dibujé, ¿verdad? Entonces, considérese que esto es una tabla que contiene 4 filas, fíjense ahí, 4 filas. ¿Y cuántas columnas? 4 columnas. Entonces, las columnas son los equivalentes a los atributos. Perfectamente se puede llamarle atributos o campos. En el proceso de diseño de software y eso le solemos llamar atributos igual. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos entonces es una tabla que decidimos llamarle clientes, que es el nombre nomás, y 4 columnas, las cuales son documento, apellidos, nombres y teléfono. Y solamente se visualizan las primeras 4 filas. No significa que solo tiene 4, podía tener más, ¿verdad? Y los valores son por los datos que yo almaceno en cada una de esas, en cada uno de esos atributos. Entonces, Camarasa es el valor apellidos de la columna, o sea, el valor de la columna apellidos o del atributo apellidos de la tabla clientes, ¿ya? Brian es el valor que toma la columna nombre de la tercera fila, ¿verdad? De la tabla clientes y así sucesivamente. Y los dominios serían en el atributo o campo documento, solamente acepto números. En apellidos es una cadena. ¿Cómo podríamos, en vez de cadena, cómo podríamos decir, Carmen, por ejemplo, un valor alfanumérico, ¿verdad? Así sería, tal vez sería más correcto. Puede ser, o, bueno, caracteres. Texto, ¿verdad? Varchar. Sí. Pero ahí ya ese es un tipo de dato específico, varchar. Ajá. Ellos yo creo que muchos no van, ¿verdad? Eso ya es el tipo de dato, pero eso vamos a necesitar definir. Pero desde el punto de vista así conceptual, podemos decir que apellidos acepta texto o una cadena con una cadena alfanumérica con un tamaño fijo. Es decir, tenemos que decir, ahí no se ve, pero no puede ser infinito. Tenemos que decir que solo acepta hasta 60 caracteres, por ejemplo. En este ejemplo no se ve, pero más adelante le voy a mostrar. Entonces, teléfono es todo el número telefónico de una persona, pero contiene solamente un número de teléfono, incluyendo el código del país. Entonces, no puede contener una lista de teléfono. Podemos decir ahí que en este ejemplo eso no es multivalorado, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? ¿O dije algo que no se entendió todavía? Esto es solamente para tenernos una imagen en nuestra mente cuando hablamos de tablas, columnas, valores y filas. ¿Qué son las claves? Las claves aquí toman una importancia mayor. Una clave primaria, le vamos a decir clave primaria de ahora en más o PK del inglés primary key, ¿verdad? Primary key. Mi pronunciación a veces es inglesa y a veces australiana, así ustedes tienen que entender igual, ¿verdad? Permite identificar mediante uno o más atributos las ocurrencias o tuplas serían las veces que identificar significa diferenciar, no diferenciar entre sí dentro de una tabla.
Ejemplo. Dado el número de cédula de esa persona, le diferencia a la otra persona porque tiene que ser totalmente diferente. Es la clave, no puede ser igual. Eso es lo que dice este párrafo. Las claves ayudan a identificar unívocamente. Esto es una repetición porque desde el punto de vista conceptual es lo mismo que el otro modelo. Las relaciones o tuplas. Acá también hablamos de las relaciones desde el punto de vista conceptual nomás, porque puede decir tuplas o filas entre sí. Y puede ser más de uno, ¿eh? Por eso dice claves en plural. No es que siempre es uno de los campos, puede ser una combinación de ellos o de los atributos. Por otro lado, las FK o foreign key del inglés foreign key o en castellano es clave foránea. Cualquiera de las dos nomenclaturas vamos a usarlo. Identifica una columna o grupo de columnas de una tabla que hace referencia a una columna o grupo de columnas de otra tabla. Ejemplo, cuando es texto, ejemplo. Si tenemos la tabla clientes y tenemos la tabla factura con estos valores, ¿ya? Aquí estas son dos entidades que, visto desde el modelo relacional, ya le llamamos tablas y ponemos ejemplo de sus valores, ¿ya? Entonces, dado esto, la misma tabla cliente del ejemplo anterior y la tabla factura, puedo definir que la PK o clave primaria es documento, ¿ya? Asumiendo que documento para mí es RUC o cédula, ¿ok? En este caso es cédula. Y la tabla factura, si es de la misma empresa, puedo definir que la primary key o la PK o la clave primaria, traduciendo, es el número de la factura, que puede ser un número largo así, 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. No puede haber dos números de facturas iguales para la misma empresa. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, aquí asumimos que es dentro de una empresa, entonces no se puede repetir. Entonces podemos decir que la primary key de facturas, si existiese esa tabla, sería esta. Y del cliente sería el documento. Y yo no debería de registrar dos veces. Es decir, no puede haber Carmen Camaraza con la misma cédula dos veces en mi tabla. No debe haber. Sería redundante. También te cambié el apellido, Carmen, ¿viste? Te puse así artístico. Sí, justo pensé eso. Camaraza es mi apellido. Bueno, entonces, aquí entonces estamos visualizando dos tablas y estamos marcando nomás como un dibujo. No es que se representa así en rojo. Yo para que ustedes lo miren nomás. No se representa así. Después vamos a ver cómo se representa. Es el ejemplo nomás visual. Pero, ¿quién es el que compra? O sea, ¿a quién corresponde la factura? Es la FK, pero en la tabla facturas. Entonces, la definición decía, es una columna, un conjunto de columnas que hacen referencia a otra columna o conjunto de columnas de otra tabla. Entonces, no se llama igual, en esta tabla se llama cliente y en la tabla cliente se llama documento, pero eso no importa, el nombre no importa. No importa, ya estoy poniendo en silencio mi celular. Pero cliente en este ejemplo es foreign key o clave foránea que está relacionado con la tabla clientes donde sí o sí, esta es una regla que no está dicho ahí en sí o sí tiene que ser PK. No, una FK o clave foránea necesariamente tiene que ser PK o clave primaria en otra tabla al cual hace referencia. Entonces, no podemos decir que el apellido es una FK, o sea, no podemos poner apellidos en facturas y decir que es una FK de clientes si apellido no es la primary key, no es la PK. Hago una pausa para respirar. No hay más café, pero entonces para ver si alguien, el silencio siempre me preocupa, a ver si alguien tiene ahí un comentario. No. Ah, mira, estaba lo pensado. Ninguna pregunta por el chat, profe. Por el chat, nada. La viva voz, nada.
Entonces avanzamos. Y aquí ya tenemos que hablar de cómo se convierte. ¿Ya? Entonces, si tenemos un modelo ER, entidad-relación, y queremos convertir al modelo relacional, hay tres reglas básicas. En la literatura ustedes van a encontrar más complicada esto. Yo intenté resumir en tres. Toda o cada entidad del modelo entidad-relación se convierte en una tabla relacional. O sea, directamente, si hay una entidad, es una tabla en este modelo. Se dibuja como una tabla. Si hay una relación 1 a n entre dos entidades, y eso no dice mucho, pero la regla dice, se traduce en el fenómeno de propagación de claves. ¿Qué significa propagación de claves? No, la regla transversal, la propagación de claves es esto. Esto significa que entre clientes y facturas hay una relación de 1 a n, ¿verdad? ¿Verdad? Porque un cliente tiene n facturas, pero una factura corresponde a un solo cliente. Entonces se dice que hay propagación de claves. Y la propagación de claves no es otra cosa que la PK de la tabla hacia donde la relación es una, la relación de cardinalidad, la cardinalidad es una, pasa a ser FK en la tabla hacia donde la cardinalidad es n. Permiso, profe. Sí. Oscar dice, no entendí, profe, dice. Y por eso estoy haciendo un salto acá entre qué significa propagación de clave. Es que vamos a hacer el dibujito también, ¿ya? Entonces, todas las entidades se convierten en tablas, pero si entre dos tablas hay una relación de cardinalidad 1n, ¿se acuerdan? 1n, entonces hay que hacer propagación de claves, pero no dice qué es la propagación de clave, ¿verdad, Oscar? Entonces te muestro. La propagación de claves es que la que es PK en una de las tablas tiene que ser FK en la otra tabla, pero ¿cómo sé en cuál? Entonces, la PK es hacia donde la cardinalidad es 1 y la FK es hacia donde la cardinalidad es n. Este es el ejemplo. Pero voy a tener que mostrar entonces, en la siguiente hay un ejemplo más claro, pero quiero que miren bien esta regla porque se la tienen que memorizar. Voy a hacer una pausa ahí en el punto 2. ¿Alguien vio Yo Robot, la película? Will Smith. Sí. Ese está basado en un libro que creo que es de Isaac Asimov. Y hay tres reglas los tres mandamientos del robot, ¿verdad? Que no hace falta que me lo digan, pero para que piensen, así como los robots tienen tres mandamientos básicos, solo tres, nosotros los humanos tenemos 10, ¿verdad? Mandamientos. Los robots solo tienen tres. Investiguen después cuáles son las reglas de los robots, los mandamientos de los robots, y entonces hagan la asociación con las reglas de transformación del modelo relacional. Y es más o menos se traduce en forma parecida, no tiene nada que ver, pero es para que se hagan la imagen mental. Las tres reglas de transformación son estas. Uno, toda entidad se convierte en una tabla relacional. Toda relación 1 a n se traduce en el fenómeno de propagación de claves, es decir, una clave pasa a la otra tabla. Y tercero, todas las relaciones de cardinalidad n a m se transforman en una nueva tabla. Esta es súper wow, me encanta esto porque es muy fácil. Todas las relaciones n a m son tablas nuevas, pero al ser tablas nuevas, se rompe la cardinalidad nm y se convierte en una cardinalidad 1n. Y al ser 1n, se aplica la regla número 2. Por esto se parece tanto a los mandamientos robots. ¿Alguien se anima y se acuerda de cuáles son los mandamientos robots? Yo Robot se llama. Hay una película, pero en realidad es un libro muy famoso. Un libro de Asimov. Dice algo así como un robot. ¿Alguien puede googlear y dictar? Y vamos a tratar de hacer la analogía. Alguien googlea mientras voy a la siguiente.
Otra persona hace print screen de esta pantalla y manda al grupo, porque para que quede ahí, manda al grupo y que quede ahí, para que sigamos leyendo mientras hago la siguiente presentación. Print screen ya hicieron, bueno, paso. Entonces acá vamos a tratar de entender. Si tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo así dibujadito nomás que yo traje. Vamos a tratar de entender este modelo. Este es un modelo de entidad-relación. Si tenemos la entidad empleados con esos atributos y tenemos la entidad turnos con esos atributos y la cardinalidad que es aquí, N, M, ¿verdad? Porque en los extremos hay N, entonces es muchos a muchos. Este ejemplo lo que dice es que un empleado puede tener muchos turnos dado una fecha de inicio o una fecha final. También podemos imaginarnos ese famoso hotel que ocupan habitaciones de un hotel, es el mismo ejemplo, quise cambiar nomás. Entonces, turnos son los horarios que cumple un empleado, ¿ya? Turno noche, turno mañana, turno 1, turno 2. Esto es. Entonces, si tuviésemos dos entidades y una relación NM, y acá van a ver, el modelo relacional es así. Tenemos la tabla empleados, porque aquí era la entidad empleados, es la regla número 1. Tenemos la tabla turno, porque aquí era la entidad turno, es decir, la regla número 1 es cada una de esas tablas se convierten en tablas. Y las tablas se representan así como está. Yo les voy a mostrar con qué herramienta se dibuja esto ahora mismo dentro de un ratito. Pero se ve más o menos así. La tabla empleados, después está la PK, es cédula. Ahí se me fue nomás y puse el documento, está en nuestro ejemplo, ¿verdad? Tiene dirección, tiene apellidos y tiene nombres. Y ya tiene el tipo de dato, que es el dominio. Dice, acepta enteros, no acepta nulos. Esas son restricciones. Y es la PK. ¿Ven? Cédula PK. Luego tenemos entonces, eso pasó a ser así. Ahí está, cédula, nombre, dirección. Y la PK está marcado como PK, primary key, clave primaria. Y la tabla turno lo mismo, ¿verdad? Que tiene código, descripción, salida, entrada. Un ejemplo. Permiso, profe. ¿Sí? Quería agregar nomás que los datos de primary key no pueden estar nulos. Ahí dice luego, not null. No, nulo, esa es una restricción ya que viene ya automática casi, ¿verdad? Pero además está marcado que es la primary key y los demás pueden ser no nulos o nulos. Estos toditos dicen no aceptan nulos, pero algunos podrían decir que aceptan. Esos son restricciones. ¿Ya? Y... Profe, ¿podemos preguntarle a los muchachos y a las chicas por qué una primary key no puede ser nula? ¿Por qué no puede haber datos nulos como clave primaria? A ver si pueden responder. Muy buena pregunta, sí. A ver, ¿quién se anima? Vamos a elegir al azar. Elegí, Carmen. Si no responden, elegí de la lista así al azar como yo hago. Fulana, fulano, así está. Yo quiero ser la buena. Ah, vos sos la buena, yo soy el malo, ¿verdad? A ver, No. Carmen, mi tocaya. Carmen Rosana Arevalo. A ver si Carmen responde en la... Alexis acaba de responder, profe. Dice, no se le podría identificar porque no se puede tener un dato nulo como referencia a una entidad, dice Osvaldo. Sofía dice, no puede haber... Es como que vos te digas, yo soy empleado. Ok, ¿cuál es tu cédula? No tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a saber quién sos? En la práctica es así. Tipo, dame tu, vamos a poner que llamas a algún lado y dele a la ANDE y dame tu NIS, no tengo. ¿Y cómo va a registrar tu reclamo si vos no sabes, si no sabe que vos sos el cliente, ¿verdad? Número identificador de suministro de la ANDE, así. Entonces, no puede identificar a algo que no existe, ¿verdad?
Seguimos acá. Entonces la regla número 1 es simplemente cambiar el formato de entidad a tablas. Pero ¿qué decía? La regla, acá solo se ve la regla número 3, porque yo cambié el orden para que se entienda mejor. Toda relación NM se transforma en una nueva tabla. Acá la relación asignación es NM. Entonces, en el modelo es una nueva tabla. Que sus atributos, es decir, sus campos, sus columnas, son las que ya tenía, más no tiene PK, ¿verdad? No tiene primary key. Y entonces cambia la representación acá, hacia acá es 1, hacia acá es n, es decir, se rompe la relación nm y se convierte en una relación 1n, 1n, ¿verdad? Hacia acá. En nuestro modelo, por suerte, en nuestra herramienta RD Plus ya usamos esta representación, así que es lo mismo. Entonces acá significa un empleado tiene n turnos. Un turno corresponde a n nueva tabla, que todavía no sabemos el nombre. Entonces, la forma más fácil de llamar es uniendo los nombres, y aquí me equivoqué, se ve que le cambié, empleados turno o personas turno, ¿ya? Puedo simplemente hacer un camel case y esta nueva tabla puede tomar el nombre de las dos tablas al cual relaciona. Entonces, empleados turnos, ahí se me fue ese nombre. Y la PK de ¿qué pasó? En la regla 3 dice, la regla 2, propagación de claves, es decir, pasa de una a otra. ¿Ven? Al romper la relación NM y pasarla a 1N es que se aplica la regla 2 en este caso. Si la relación era luego de 1N, simplemente se hace propagación de claves. Entonces, por eso queda así. Entonces, la PK de empleados pasa a ser también PK de personas turno y de turnos, código turno también pasa a ser PK. Eso no es una regla necesariamente. O sea, no necesariamente pasa a ser PK, sí, pero pasa a ser FK necesariamente. Esta es una solución muy fácil, ¿verdad, Carmen? El de poder pasar y automáticamente lo convierto en PK y entonces casi siempre es irrepetible, ¿verdad? Sí, así mismo. Preguntó, a ver un poquito, Ulises, profe, aparte de not null, ¿puede haber otro tipo de restricciones? Dice. Sí, podemos, por ejemplo, ponerle valores por defecto, por ejemplo. Se le puede aplicar una regla que diga debe ser mayor a hoy, por ejemplo, al campo fecha, no puede registrar el pasado, solo el futuro y cosas así. Un montón de reglas se pueden aplicar ahí, restricciones, ¿ya? Que iremos desarrollando. El objetivo acá es simplemente que entendamos cómo se va a representar. Entonces cambia la forma de dibujar, se dibuja, si tuviésemos que ser a mano dibujaríamos así un cuadradito, arriba va el nombre, los campos van adentro y tienen que tener el tipo y hay que marcar cuál es la PK, subrayando mínimamente. Este cédula se supone que está subrayado, código turno está subrayado y aquí la PK es compuesta, es decir, cédula y turno son las claves. Esto todavía falta explicar mejor para entender, ¿eh? ¿En qué casos nos conviene usar clave compuesta? Esto es una clave primaria compuesta y en realidad, si se dan cuenta, es una PFK, según mi herramienta. Pero en el fondo es una FK y también es una PK. Voy a tener que mostrar en la práctica. Vamos para acá. Ah, sí. Híjole, terminó luego. Ahora tiene que mostrar en la herramienta. Nosotros vamos a usar una herramienta que se llama, por lo menos por ahora, SQL Power Architect. No sé si se ve en mi pantalla que voy a ejecutar una herramienta que yo tengo instalado. Esta no es una herramienta web. ¿Se ve? No. Que ejecuté de mi Windows. Sí, profe, se ve. Ahora se abrió. Esta es una, no es web, ¿ya? Esto ustedes tienen el link, tienen en Educa. Ok, me abre la herramienta y lastimosamente se ve súper chiquito acá los botones que están a la derecha, pero
Acá dice New Table, está todo en inglés. Está ya en el Educa el link, pero por favor, bueno, si son capaces de prestar atención y tocar al mismo tiempo, háganlo, pero preferiría que me miren primero. Aquí, en la parte derecha, hay unos botones, unos iconos que me van ayudando a crear. Acá lo que el Power Architect me abrió un lienzo en blanco para que yo dibuje. Y lo primero que hago es un New Table. Hago clic en el botón New Table, hago clic acá y él me empieza a pedir los nombres del elemento. Acá es el nombre de la tabla. Entonces, si yo tuviese que hacer, voy a hacer con el clientes, ¿ya? Clientes. Solo le voy a dar el nombre lógico de la tabla. Olvídense del nombre físico, solo el nombre lógico, ok. Entonces acá sí puedo hacer zoom. Entonces acabo de crear, tiene un botón zoom la primero. Clientes. Hago clic derecho, en el RD era clic y add attribute. Acá es clic derecho, new column. Y ahí empiezo a crear las columnas. Yo voy a hacer así. Voy a hacer, usando mi imaginación nomás, documento. Y yo al definir documento ya le puedo decir, forma parte de la primary key, y al hacer clic acá en type, que es el dominio de valores, me va a mostrar todos los tipos de valores, los tipos de datos, mejor dicho. Y yo puedo decir, es un entero. Entero en inglés es integer, o es un entero grande, en inglés es big int, ¿ya? Y le digo, y acá está el de acepta nulos, es autoincremental, me da otros valores. Por ahora solamente voy a decir, es la primary key, es begin. Y así, ¿ven? Me van creando, de ahí yo saqué el dibujo. Vuelvo a otro clic y le digo new column y le digo apellidos. Y le digo, no es primary key, no marco. Solo pongo el nombre lógico. Y digo, es un varchar. Un varchar y acepta nulo. Vamos a suponer que el apellido puede ser nulo. Entonces acá le digo, allow nulls, yes. Es ahí lo que estoy diciendo es que mi cliente puede tener un documento y no un apellido, ¿ven? Y no pone not null. Pero puedo hacer new column, nombres. Y vamos a suponer que a ese le voy a poner también un varchar, pero le voy a decir que es no acepta nulos. Y así me pone. ¿Ven? Esta es la representación de una tabla. New column, dirección, teléfono creo que era el otro, ¿verdad? Teléfono. También es varchar porque tiene el signo más. Pero aquí podría yo decir, es un varchar de un tamaño exacto. Entonces, más 595, 962, ahí ya van 7 caracteres, ¿verdad? Y más 6 sería 13. Yo puedo decir, acepta exactamente 13 caracteres, que sería así. Solamente se puede guardar así. Lo máximo que puede guardar es, uy, ¿dónde está mi signo más? Más 595, 982, 123, 123. Es para dar ese ejemplo. Entonces yo puedo, al definir el tipo de datos, puedo o dejar abierto o especificar. Y yo puedo decir también, apellidos, lo máximo que puede ser es de 60 caracteres. Y ahí me pone así, ¿ya? Ok. Eso basado en nuestro ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora, otra tabla más, que es el verdecito, dice New Table, otra tabla más que era factura. Voy a hacer el primer ejemplo, el de factura, ¿ya? Y después voy a hacer el otro. Facturas. Después voy a hacer solamente para facturas. El primer ejemplo. Facturas. Clic derecho, New Column. Número factura, ¿verdad? Voy a hacer camel case, que significa así, número factura. Y le voy a decir, el número de factura va a aceptar, va a ser varchar, va a aceptar puntos o no. Le voy a decir que va a ser un entero grande también. Y va a ser la primary key. Eso quiere decir que voy a poner todos los números pegaditos, sin puntos, sin nada, ¿ya? Uy, se me fue abajo. Esto se mueve un poco también. Clic derecho, New Column. Fecha. Y fecha, no, es la primary key y es de tipo date. Acá está. ¿Acepta nulos? No.
new column, monto total, ¿ya? No tiene todavía los artículos, es un ejemplo súper sencillo. Y el monto total, puedo decirle que es un numérico. Hay otros tipos de datos. ¿Por qué elijo esto? Porque un numérico de 12, de los cuales 2 son decimales. Por alguna razón, porque quiero en dólares. 2 son decimales, es decir, 10 enteros, 2 decimales. ¿Acepta nulos? No. ¿Qué más fecha, factura y qué más había en nuestro ejemplo? Voy a ir rapidito acá. Estoy haciendo el primerito, este ejemplo de Camarasa. Ahí está. Fecha y total. Ahora, clientes no está. Ok, a propósito dejé eso. Cliente no puse, porque le voy a mostrar cómo hace la propagación de clave. Esto es una relación 1 a n, ¿verdad? No es el mismo, si tuviésemos que dibujar. Pues es tan sencillo esto que no estoy dibujando, simplemente lo estoy haciendo. Entonces aquí la propia herramienta me da un botón que dice New Non-Identifying Relationship. Es un poco complicado como lo pone, pero es una de las flechitas que está acá abajo. Ustedes pueden hacer clic y funciona con clic, clic nomás. Entonces yo elijo esa herramienta que es el tercero contando hacia abajo que dice relación de no identidad. Y después voy a explicarle qué significa identidad y no identidad. Non-Identifying Relationship. Y hago clic en el primero y luego clic en el segundo y él me hace solo la propagación de claves. ¿Qué significa? Que cuando yo relaciono una tabla con otra tabla, él automáticamente, yo no necesito crear ese. ¿Vieron lo que pasó acá? Pues yo creo que por eso no puse el documento. Voy a poner, por ejemplo, por eso en algunos casos acá renombré column property para que se entienda mejor. Voy a poner root, por ejemplo, solo para que se entienda mejor. Root cliente, ¿ya? Los nombres no son así tan importantes, para que se entienda mejor. Rook, entonces acá lo que se dice es, Rook es la primary key, la PK de la tabla clientes, y en la tabla facturas Rook es la FK. Esto es la representación del primer ejemplo entre un cliente y una factura, donde la factura es, donde la relación de la cardinalidad es 1 a n, ¿verdad? Es decir, dada una factura X, sí o sí corresponde a un solo cliente y se identifica a través del RUC. Hablando de identificar, acá a la derecha dice yo usé el non-identifying. Si yo usase el identifying, va a cambiar, ¿viste? Borro otra vez. Si yo hago clic y borro y uso el otro que dice identifying, y lo que hace la herramienta es pone eso como parte de la primary key y le llama PFK. Eso significa que es de identidad. Es decir, la PK de una tabla pasa a ser también PK de otra tabla, combinado con otra columna. Pero eso es una relación de identidad que no habíamos definido antes. Pero aquí es más claro verlo, porque si lo conceptualizamos, es más difícil. Estoy paradito acá, calladito ahora, a ver si hay preguntas en el chat, porque nadie me interrumpe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Quedamos que en la primary key podía haber solo una, pero ahí, por ejemplo, ¿qué significaría PFK, por ejemplo? Ahí? No, de ningún momento dijimos que la primary key solo puede ser una. Lo que dijimos es que identifica solo a un registro, ¿ok? A una fila. Pero la primary key puede ser combinado. Acá lo que significa que es una combinación, que para que vos encuentres una factura tenés que saber el RUC y el número. Eso es lo que significa esto que acabo de hacer, pero eso no es algo normal, ¿ya? Más o menos. No. Las facturas son, o sea, si estas son mis facturas de mi empresa, no puede repetirse, entonces el número de factura ya es una clave única, ¿ok? Pero si son las facturas de un proveedor, sí pueden duplicarse, ¿verdad? Repetirse. Profe. ¿Se entiende? Entonces acá, para que no haya esa duda que tenés razón, vamos a llamarle facturas ventas, las que vos vendés, ¿ok? Ok. Entonces, lo que estoy mostrándole nomás es que cuando ustedes hacen
Non-identifying es esto, es decir, la PK pasa a ser FK. Y identifying es cuando además es PFK, significa es FK y PK al mismo tiempo. ¿Ya? Pero lo correcto en nuestro modelo es este. Así, en el ejemplo. Voy a ir con otro ejemplo acá. Si yo tuviese artículos, más allá me gusta y falta poco tiempo, ¿verdad? Pero voy a hacer rapidito porque esto es interesantísimo. Voy a crear la tabla de artículos. Porque ¿qué es lo que vendemos? Artículos. Permiso, profe. Y el artículo... ¿eh? Un ratito. Sí, Dice Sofía, eso no sí. sería para de NM, dice. Y Esto es Jonathan 1N y artículo va a ser la relación con factura va a ser NM. Esto es N, 1 a N. Y ahora el ejemplo que voy a hacer es NM para que se entienda mejor. pregunta Esto Jonathan, es la ¿cuál es la regla número 2. diferencia? Esto Jonathan es lo que yo pregunta, acabo de ¿cuál es hacer. la Esto es diferencia propagación en de clave. funcionalidad? Enviaron al WhatsApp, perdón la interrupción. Mira el WhatsApp mientras vos hablas, Carmen. No, Jonathan pregunta cuál es la diferencia en funcionalidad, profe, dice. ¿En qué? En la funcionalidad, No entiendo. cómo funciona. O sea, ¿cuál sería la diferencia de cómo funciona? Me Ahora imagino mismo que habla... a eso voy. Pero miren, lo que yo acabo de hacer es aplicar la regla número 2 que está en el WhatsApp. Propagación de clave, porque entre cliente y factura hay una relación 1N, ¿verdad? Esto es propagación de clave. Ahora voy a crear una tabla artículos. Rapidísimo. Para entender qué es lo que estoy haciendo, ustedes tenían que haber asistido a las clases anteriores, ¿verdad? Que ya hicimos el diseño de ventas. ¿O me estoy equivocando? Vamos a suponer que eso nomás tiene. Ahora, típicamente, un artículo, ¿cuántas veces se puede vender? Muchas veces. N. Una factura, ¿cuántos artículos puede contener? Varios. Es una relación, ahí la relación es de cardinalidad NM, ¿verdad? Sí. Ahora es que voy por otro lado ahora. RD Plus, ¿será que tenemos ese ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Entienden lo que estoy hablando? Estoy ejemplificando algo de ventas. Esto es, artículos, bueno. Artículos, suministra, bueno, más o menos, lo que quiero es que si hay una relación, lo que pasa es que acá hay una relación directa con artículos. Yo ya estoy hablando de facturas, ¿verdad? Pero si hay una relación acá, facturas con artículos y puede contener muchas, entonces esa relación es una nueva tabla. Eso es lo que quiero. Ahí pensé que ya la habíamos hecho así. Es una nueva tabla que podemos llamarle facturas artículos o ventas artículos, que es la conjunción de los nombres de las dos tablas que va a relacionar. Voy a borrar otra vez, porque si yo relaciono este acá, estoy diciendo que en esta factura se vende un solo artículo, pero un artículo va en muchas facturas. Pero no es cierto, una factura puede contener muchos artículos, entonces no es una relación de 1 a n, no es la regla 2, es la regla 3. Entonces acá hay que poner una nueva tabla que se llame ventas artículos. El nombre no importa, me gusta nomás hacer eso. Y entonces se rompió la relación y hay que aplicar la regla 2, propagación de claves, que es este con este y este con este. Entonces se rompe la relación que era NM y se convierte en una relación 1N
y la n va hacia la nueva tabla, siempre, ¿ven? Acá va hacia acá. Y la 1, la cardinalidad 1 va hacia las tablas que ya existían. Y aquí yo puedo decir, puedo arrastrar nomás o simplemente voy a borrar de nuevo, uso la otra herramienta que dice Identifying Relationship y al usar esa herramienta automáticamente él ya me dice, el orden en el que hice el clic nomás, automáticamente en cada factura un código de artículo. Entonces aquí si ustedes ven yo puedo hacer una combinación de facturas con diferentes número de factura con diferentes números de artículos y quiere decir que puedo vender muchos artículos en una factura. Entonces, el campo nuevo que yo necesito es solamente la cantidad. Venta, por ejemplo, ¿ya? Que puede ser un entero o un boolean. Voy a poner rapidito el primero que encuentre. Se va volviendo más complicado, ¿verdad? Pero esto es interesantísimo. Entonces aquí yo les ejemplifiqué cómo se transforma una relación 1 a n y esto era una relación 1 nm y la relación misma es una nueva tabla y esto puede ser de identidad, se dice, y creo que, ¿cómo era el nombre extraño? Jonathan preguntó cuál es la diferencia entre este y este. ¿Están ahí conmigo? ¿No están muy perdidos o sí están? Porque ahí voy a explicar cuál es la diferencia. Ahora, ¿por Yo qué? tengo una pregunta. Sí, Es decir, en la tabla ventas artículos, es decir, los campos número, factura y código de artículo vendrían a ser un solo campo, pero que se combinan las dos primary key de la otra tabla, por ejemplo. son No es dos así. campos diferentes, sí o sí. Ah, entiendo. No se combinan. Ok. Voy a tener que abrir el Excel, es que me emociono todo. Factura, ¿verdad? Vamos a suponer 100, bueno, número, fecha, ¿verdad? Voy a hacer rapidito nomás. La factura es este, el número es 100, 123, de fecha 18 del 02 del 2021. ¿Ya? Esto es más o menos mi tabla. Así va, así más es el ejemplo de la tabla, ¿verdad? Donde estos son, en la tabla factura hay un número y una fecha y un total. Que puede haber un total o no, ¿ya? ¿Qué más hay? Además de la fecha está el RUC del cliente que lo compra. ¿Ya? Eso. Va a haber muchos datos, pero un ejemplo nomás. El RUC puede ser la cédula nomás del cliente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Ahora, la factura 100, 100, 1, 2, 4, de la misma fecha, es otro número de factura de la misma fecha para otro cliente, ¿ya? Acá hay propagación de clave, porque lo que yo pongo es solo la clave del cliente. Y si yo tengo artículos con código, descripción y precio, acá es otra tabla. Otra tabla totalmente independiente. Son mis artículos que yo vendo. Y los artículos es 100, 200, vamos a poner que así sean los códigos. ¿Verdad? Leche, harina, pelota, vendo de todo yo, ¿verdad? No sé qué sería otro, arroz. Y el precio es unidad de medida, 1000, 2000. Después hay más atributos, pero como un ejemplo no. Ok. Ahí lo que yo estoy diciendo es que necesito para registrar la venta, esto es lo que yo tengo, ¿ya? Yo necesito otro que es factura artículo, yo lo llamé venta artículos, ¿verdad? Que tiene el número de la factura, el código del artículo, voy a llamar acá código ART, para que se entienda, número fact, porque al cambiar ahí de posición ya no se entiende tanto. Estas son las nuevas, entonces acá, y esta es la cantidad vendida. ¿Me están prestando atención, por favor? Digan que sí. Sí, profe.
Sí, profe. En la factura 100, 100, 1, 2, 3, la primera factura. ¿Vendo qué? Leche. ¿Ok? 2 litros, lo que sea. En la misma factura, 100, 100, 1, 2, 4. Vendo arroz, 2, 3, algo. ¿Ah? Así es, ¿verdad? Y la otra factura ya es otro cliente, es otra persona, 100, 100, 1, 2, 4, otro número ya es, ¿verdad? Ahí vendo leche también, 1 litro. Ahí está repitiendo, profe, el número de factura. ¿Seguro? Sí. El número de la, claro, porque el número, esta es la misma, esta es la misma, me equivoqué acá, ¿ya? La combinación no se puede repetir, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que el número de factura es primary key, está subrayado, ¿verdad? Tal vez le voy a poner en rojo. Y esta es la primary key de artículo, ¿verdad? Sí. No se puede repetir en esta factura los dos. La combinación son dos campos diferentes, ¿eh? La combinación 1, 2, 3 con 100, 1, 2, 3 con 400, pero acá ya es la otra factura, el mismo artículo, entonces nunca se repite. Si yo pongo esto, 100, 100, la misma factura, ¿qué estoy haciendo? Se está duplicando. Se O sea, está hay una duplicando. redundancia. A ver, Jonathan, ¿qué cerveza tomás? Yo no tomo, profe, yo no tomo. ¿Qué solés comprar en botellas del Biggie? ¿Cómo? ¿Qué tomás? ¿Coca-Cola, Pepsi? Lo que sea. Coca-Cola. Ok. Vos sos este cliente, vos sos el segundo cliente, ¿ya? Este. Vos, este cliente ya no. Voy a pintar en otro color para que... De vea. Vos sos este. Y en el Biggies, vos pasás una botella de leche, ¿verdad? De Coca-Cola. A ver, voy a hacer acá. Coca 0, vos tomás. ¿Eh? No sos gordito, pero te gusta. No sé cuánto cuesta. 5.000, ¿verdad? Entonces, olvídate de esto. Vos venís otra vez y decís, voy a comprar también una Coca 0, que es el código 500. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Una Coca 0. Pero en el fondo de tu canasta encontrás otra Coca 0. ¿Qué hace la cajera del Biggies? Suman ¿Modifica cantidad, este 2. registro y pone 2 o agrega otra vez? Modifican la cantidad, pues. ¿Seguro? Puede hacer Seguro, los dos. mires la próxima vez. Agregar, no voy a Si probar. agrega, va a ser otro número de factura ya. ¿Seguro? Agrega, no vaya a probar. Suele agregar. En el Biggie se deja repetir, entonces su clave no puede ser tu número de factura. Porque se repiten los valores, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Se repite este y se repite este. Entonces en el Biggies no es número de factura y código de artículo, no es su PK. Yo le llamo a esto el dilema del royalito, porque a mí me gusta tomar royalito. Y cuando yo voy al súper, voy a tratar de explicar ahora de mi punto de vista, si no entendieron el punto de vista de la Coca Cero. Entonces, acuérdense de esto, el dilema del royalito. A mí me gusta tomar royalito porque es rico y es barato y me gusta la botellita. Compro 6 royalitos, pero eso ya me dura una semana, hola. Bueno, cuando voy al súper, yo no voy al Biggie, entonces voy al Super 6. Y no puedo poner los 6 de una vez enfrente del cajero. Y pongo a veces 2, 3 y ya pasa ya. Después, en el fondo, se me fueron los otros 3 royalitos y le paso. Y ella, la cajera, me prestan atención, ¿verdad?
Cuando va a pasar el royalito, su sistema le deja pasar o le llama a la supervisora mala onda, así con ese y tiene que venir a permitirle modificar la cantidad de royalitos que el profe compró. No le. En el supermercado no le llaman a la supervisora cada vez que vos compras el mismo producto, le permite agregar. Entonces, código factura. Los sistemas de supermercado funcionan así. No, código detalle. En el supermercado esto no es la primary key. Es uno nuevo que ellos inventan. Entonces, las filas nunca se repiten y permite repetir número de factura con código de artículo. ¿Se entendió ahí? Y código de factura es FK. Código de artículo es FK. Código de artículo acá es PK. Y número de factura acá es PK, primary key. Entonces, una FK dada sí o sí es PK a la tabla a la que hace referencia. O sea, dada un número de factura, debo encontrar una sola ocurrencia, una sola fila en la tabla donde es PK. Dado una FK, debo encontrar una sola fila que identifica en la otra tabla. No puede haber dos artículos con el código 400. Si quiero otro artículo, royalito es otro código, ¿ya? Entonces, cuando viene el profe, es otra factura, 1, 2, 5, ya compró, o puede ser en la misma fecha, eso no tiene ninguna importancia. Y el mío es este. Y entonces el profe es el ítem 7 de la factura, esa es la FK, el royalito, y el profe compra 6. 6 por 2000, el total de la factura del profe es 12.000 nomás. Esto de cómo se calculan los totales y eso, y se guarda o no se guarda en la tabla, lo veremos en las siguientes clases. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando es ¿Sí? PFK, entonces en la tabla sería PK y a la vez FK. Sí, esto yo cambié nuestro diseño. No te escuché bien. ¿Podrías repetirme, porfa? Más fuerte nomás. Sí. Viste que en el material aparece PFK. Entonces mi pregunta es, Sí. ¿en la tabla PFK es porque es PK y a la vez FK o es solamente FK? En el cuando es de identidad, es decir, cuando no es un sistema del supermercado, es decir, no se permite registrar más de una combinación de factura con código de artículo. Estoy dando en el ejemplo. Entonces es PFK. Lo que yo acabo de mostrar es diciendo que esto lo arrastro acá y acá hay otra PK que es el código de detalle. Ah, ahí ya entendí, profe. Gracias. Invento otra y le tengo que decir, acá la solución es decirle que él es autoincremental. Esto no expliqué todavía. Pero entonces lo que estoy diciendo es, si no voy a permitir la combinación de artículo con número de factura, según nuestro ejemplo, es solo FK. Si voy a permitir, si voy a usar como primary key también, se llama relación de identidad, y entonces es PFK.
El PFK, esta herramienta nomás, es primary and foreign key. Pero en realidad lo que existen es foreign key y primary key nomás. Este es primary key. Las dos juntas son primary key, pero cada una también es foreign key. O sea que no es un concepto nuevo, es una combinación de conceptos. ¿Ya? Acá es solo PK, acá es solo PK, acá es solo PK, acá ellos son PK, pero al mismo tiempo son FK. Es para representar, no me llamó PFK. Entonces, esto es correcto y esto es correcto. Esto es correcto también. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Ustedes ahora me tienen que explicar. ¿En qué casos utilizaría uno y en qué casos utilizaría otro? Esto, como se está viendo así, es lo que ejemplifiqué acá. Porque queremos permitir que se repitan las combinaciones, entonces creo otro nuevo. ¿Ya? Profe, para ver si entendí más bien, ¿verdad? Entonces, para decidir en un momento de crear la tabla si vamos a usar una combinación de claves primarias compuesta o una clave primaria nomás, sería según la regla que queramos que cumpla, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá era la duplicación entre factura y código. Así Y mismo. necesitamos algo más, una más, ¿verdad? Que sería 3 combinaciones y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, es correcto, pero depende del enunciado, o sea, del problema que querés resolver. Yo entonces ejemplifiqué nomás cómo resolvemos el problema del royalito del profe. Así. Profe, y ahí se soluciona el tema del royalito, que primero pasaste 3, después pasaste otra cosa y después volviste a pasar otro que estaba en Claro. el fondo. Sí, acá yo puse que el profe compró 6 de una vez, ¿verdad? Pero lo que, el problema del profe es que si vuelve a pasar royalito es la misma factura, ¿verdad? Quiere decir que primero pasó 3 y después pasó los otros 3. ¿Verdad? Esto así. Así se representaría en la factura. Y en mi factura del supermercado va a aparecer 2 líneas de royalito. No va a aparecer 6, va a aparecer 6, 3 y después 3 otra vez más abajo, ¿verdad? Fíjense la próxima vez que compren algo del Biggies o del Super. Hace explotar su sistema. No, vayan a comprar Royalito 6 y pasen primero 3, después pasen el pan, el fiambre y después pasen los 3 Royalitos a ver qué hace la cajera. Acuérdense de mí, ¿ok? Hagan ese ejercicio. Profe, una consultita. Sí. Entonces, si usamos este diseño que vos estás mostrando ahora, lo que era PFK va a dejar de, es decir, va a convertirse en FK nomás ya para tener una nueva primary key, para Van a permitirla. quedarse así. Entiendo. Ok. Gracias, profe. Y Profe, esa es la diferencia de identifying y no identifying, es decir, cualquiera de los dos botoncitos. Entonces ustedes conjugar acá, borrar, y se equivocan de botón y le dan clic en ese, le hace identifying, de identidad se llama esa relación, porque él le pone como primary key. ¿Ya? ¿Ven? No, borran nomás, marcan y borran y dicen, no, era el otro, porque no quiero que sea primary key y le hace así. Y además, en el modelo relacional le pone como punto, ¿cómo se dice esto? Con guiones, no son líneas continuas. Y si es y de identidad hace líneas continuas, ¿ven? Está continua la línea. Esta es la forma de representar. Entonces, una línea continua significa que la PK es PFK. Una línea no continua significa que la PK es FK, nada más. Hasta aquí llega la explicación de hoy que va a estar grabada y seguimos respondiendo preguntas.